Good morning or good afternoon from Brussels. Thank you very much. Buenos días o buenas tardes desde Bruselas. Muchas gracias por la pregunta. Me gustaría decirles que ojalá pudiera darles una explicación muy larga de lo cuidadosamente escogemos los casos de violencia sexual en el tribunal. Pero la respuesta a su pregunta es si ha habido una selección temática de asuntos de violencia sexual es no. Los casos de violencia sexual no eran por sí casos temáticos, no fueron investigados para comunicar un centro de justicia sexual o lo que en aquel tiempo podría haberse llamado unas declaraciones políticamente correctas. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el Akiyasu Case, que fue el primer caso, es bien conocido por su reconocimiento de la violencia sexual, pero también por obligar la desnudez forzada por algo ligado a actos de genocidio. De todos modos, el caso se centró en los actos de la persona, del culpable, una persona que instigó a una milicia para que matara a los hutus, y esa misma milicia, con conocimiento del culpable, también usó la violencia sexual contra las mujeres. Así que la violencia sexual solo fue un componente y no la principal finalidad del caso. De todos modos, no se entendería ese caso si no hubiera la violencia sexual como parte del componente. El caso Kudurax fue un caso de esclavización y sexualización. En realidad fue un caso de un escenario de dos sobre lo que pasó en la ciudad de Bocha. Bocha está en la antigua Yugoslavia. En este caso, refirió sobre lo que pasó a las mujeres de Bocha después de que los militares musulmanes entraron en la ciudad e hicieron una separación por género de los habitantes, los hombres para un lado y las mujeres para el otro. Las mujeres de la ciudad fueron guardadas en varios centros de detención y el grupo de Colorites, que fueron retenidos, se convirtieron en las mujeres que fueron esclavizadas. Hay otro caso ligado a este que del que muy poca gente habla y todavía menos las feministas. Se llama Krunielach. Es un caso de lo que ocurrió a los hombres de esta ciudad. Para los hombres, muchos fueron muertos y los que supervivientes de los hombres fueron encarcelados y tuvieron que hacer trabajos manuales a la fuerza o constituirse en escudos humanos. Entonces, viendo este caso en el contexto más amplio, no es más que un componente de los crímenes de Bocha. Hubo una división geográfica dentro de la ciudad en cuanto a los centros de detención, pero lo más importante es que los perpetradores de ambos casos eran diferentes, pero no se puede negar, cuando se consideran esos dos casos, que la violencia sexual se ha vuelto simbólica y temática, si se quiere, porque la forma en que ocurrió esta violencia sexual y la violencia de género, tanto en el genocidio contra los Tutsis y en el conflicto armado de la ex Yugoslavia. Estos casos se investigaron y se juzgaron antes de que existiera la contextualización de género y antes de que se hablara de la violencia de género. Hoy en día, en retrospectiva, entenderíamos que esta violencia sexual fue contextualizada, pero también era muy integral y no se habría podido judicializar. Y ahora entendemos que la detención y la deportación y la violencia sexual estaba dirigida al género, tenía un impacto de género por el género de las víctimas.
y desde luego fue en circunstancias de género. Todo esto fue dirigido contra la población civil, aunque ninguno de estos casos, o por ejemplo casos como los del Tribunal General de Sierra Leona, que tenía jurisprudencia sobre Sierra Leona, aunque no eran temáticos, fueron simbólicos, porque se sancionaron judicialmente. Y por eso tiene el aspecto de que fueron un caso temático y les da peso de que fueron un asunto importante en los que se pueden abordar ciertos aspectos de la violencia sexual. Entonces, la designación judicial condujo a otras investigaciones de violencia sexual en esos tribunales y también en otras instituciones internacionales y también en tribunales nacionales. Esa designación simbólica también es muy importante. Aumenta la confianza y las expectativas de las víctimas sobrevivientes y de toda la sociedad. También le muestra a la comunidad internacional y la nacional la gravedad de lo que había ocurrido. En la Corte Penal Internacional no se hace una judicialización temática de los casos de violencia de género. Se hace a petición de la sociedad civil, a veces de las Naciones Unidas, o en casos en que el fiscal o la fiscal toma su propia autoridad para investigar. En todos estos casos, la violencia sexual y de género es parte de lo que se investiga y se judicializa. Ahora depende de la habilidad profesional del fiscal, de los abogados y de los analistas para ver si estas pruebas de violencia de género es una parte inseparable de esos crímenes. Los casos de la Corte Penal Internacional sobre los niños en los conflictos armados, de los niños y niñas soldados, está tan ligado a las prácticas de reclutamiento y no entender esto desde un análisis de género, casi desde un punto de vista temático, es no entender plenamente el caso. También el caso en Uganda, el caso de Condon, se ve como estos casos militares estaban operados por las milicias. Hay casos temáticos, casos nacionales, casos territoriales. Estos son partes de los daños que se cometieron y partes de las violaciones. Si hay testimonios de testigos y otras formas de evidencia, y si hay una base legal para presentar un caso de violencia sexual o de género, por ejemplo, por parte de las comunidades indígenas, de los niños, de la comunidad LGBT, en el que la violencia sexual es el punto principal, yo estaría a favor de esto, porque los casos simbólicos o los casos que se consideran simbólicos contribuyen mucho a la justicia local, nacional e internacional. También contribuyen a una mayor comprensión de la ley y de la comunidad de supervivientes. Por mi experiencia, los casos se vuelven simbólicos o temáticos, aunque esa no fuera la intención en un principio. De todos modos, creo que sería mucho mejor intencionalmente y cuidadosamente hacer investigaciones estratégicas de casos de violencia de género y sexual. Si se presenta la oportunidad, por favor, aprovéchenla. Me gustaría decir también, muy brevemente, que cada caso que ustedes judicialicen o que ustedes revisen es un caso de género. Es imposible tratar con las personas y no tratar con el género. Como mínimo, cada caso tiene una base de género por causa de el culpable, del victimante,
quería hacer unos comentarios con relación a las falsas suposiciones de investigadores o abogados en casos anteriores. Muchos de ellos tenían unos supuestos de que la violencia sexual, de que decían, oh, nunca encontraremos un testigo, hay muchas pruebas que ya se han perdido. Fue un caso de arma de guerra, pero la idea de que esto sería perjudicial para los demás, para esos casos, es el hecho de que no se entendió que el género, es decir, las relaciones de poder entre los sexos o las razas y de las jerarquías existentes se transportaron a los actos o a las omisiones de los victimizantes. Esos victimizantes habían sido socializados desde su nacimiento por las respectivas sociedades y su participación en las milicias, en las Fuerzas Armadas o de alguna otra manera en el conflicto armado incluía suposiciones de género y prejuicios en la planificación, la concepción y la ejecución de las actividades del conflicto armado y de las violaciones. Por consiguiente, significa que durante su capacitación, durante su preparación y durante el conflicto armado, los victimizantes tenían un marco de género de sí mismo, de sus camaradas y también de las víctimas y de los daños. Entonces yo diría que todos los casos automáticamente es un caso de género, porque el victimizante tiene con una noción de género de la sociedad que ellos quieren crear y su concepto, lo que es la justicia de género, que nosotros llamaríamos injusticia de género. Por supuesto, estos eran supuestos falsos de los investigadores e incluso los jueces de las cortes internacionales sobre esta perspectiva de género de los victimizantes. O lo redujeron simplemente a un arma de guerra o lo que se llama violación oportunista. Subestimamos la complejidad de las ideologías de género, y lo digo con toda la intención, las ideologías de género de los victimizantes, que explican no solamente el motivo, sino que también demuestran su intención. Terminaré diciendo que hay varios ejemplos de lo que yo he dicho y quizá podemos hablar de esto en el sector de preguntas y respuestas en Camboya, Srebrenica y un caso reciente de Al-Hassan del Corte Penal Internacional, que son de hecho ilustraciones de percepciones de género del victimizante. Les agradezco mucho la invitación para dirigirme a ustedes y dejo las siguientes cosas para el espacio de preguntas y respuestas, pero les deseo un gran éxito a las instituciones de la JEP. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Tenemos una pregunta más para ti. Sin embargo, he visto en el chat que tenemos varias preguntas sobre la traducción. En la parte inferior de sus pantallas encontrarán un globito cuadriculado que en donde pueden encontrar la traducción al inglés y al español. También encontrarán el espacio de chat para hacer sus preguntas. Patricia, quisiera que nos contaras sobre las falsas presunciones en que podrían incurrir los y las juristas cuando investigan y judicializan casos de violencia sexual y de violencia basada en género en contextos de conflicto, de acuerdo a lo que has visto en otros tribunales. Gracias. Right. Well, what I had tried to do, because I Bueno, lo que yo intento hacer, porque pensaba que solo me ibas a hacer una pregunta, fue poner la segunda pregunta al final. Y como dije, esos falsos supuestos, yo creo que son muy fuertes. Lo que yo creo que es muy fuerte ahora es suponer que el victimizante era prácticamente neutro en cuanto a sexo, a género, o simplemente vio la violencia sexual como oportunista, porque no se reconoció
que el victimizante tenía una perspectiva de género, estaba influido por el género, estaba dirigido hacia el género y tenía conciencia del daño de género que infligía. Como ya he dicho antes, y ahora quizá me extenderé un poquito más, por ejemplo, como ejemplo de la ideología de género o filosofía de género del victimizante, que hubiera debido investigarse más y que creo que ahora la Corte Penal examina más y que creo que la JEP debería analizar, no solamente en el caso de las FARC, sino también de los paramilitares, la ideología de género de los victimizantes se puede ilustrar de la siguiente manera. Y les voy a dar un ejemplo de Camboya. El genocidio de Camboya en muchas maneras consistía en matar a los Shah, que eran musulmanes camboyanos, y también inmigrantes camboyanos vietnamitas, y mataba a hombres y a mujeres. Antes de matar a los hombres, se violaba a las mujeres. Ahí ya tenemos una distinción de género en el tipo de daño que se inflige en el genocidio. A los hombres se les mata, a las mujeres se las mata y se las viola. Pero además la población Khmer, que no fue muerta, que se vio obligada a casar. No me gusta la palabra de matrimonio, sino una esclavitud matrimonial. Fue un ataque contra los Khmer. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres fueron obligados a casarse, obligados a tener relaciones sexuales y obligados a producir hijos para el Estado Khmer. En cierto momento, las mujeres Khmer tuvieron que amamantar bebés del Estado Khmer o nacidos de otras mujeres. Esto es una perspectiva sistemática de los victimizantes del género para esa nueva sociedad que querían. Example of Srebrenica, where most people feel that Srebrenica was basically. Les daré el ejemplo de Srebrenica. La mayoría de las personas creen que Srebrenica era un caso de genocidio centrado en el asesinato de hombres de edad suficiente para servir en el ejército. Pero ahora entendemos que el daño que se produjo también tenía género. Los hombres mayores eran deportados junto con las mujeres, así que la cantidad, los hombres asesinados, y tenemos que ver a los hombres asesinados como un crimen de género. Se tienen que tener en cuenta que los niños y los hombres mayores no fueron asesinados por su edad y también por su género. Como resultado de estos casos, se destruyeron muchas comunidades. Y esto es un crimen que implica al antiguo presidente de Yugoslavia. Lo que la Corte subraya todo el tiempo es que el genocidio de Srebrenica tuvo un impacto en la capacidad reproductiva de los musulmanes de Srebrenica. Aquí estamos viendo la naturaleza de género de este caso. No se produjo violencia sexual, a menos de que se entienda como violencia sexual la interrupción de la capacidad reproductiva de una comunidad. Pero sí se produjo violencia de género por estas deportaciones y estos asesinatos. En la Corte Internacional también se resalta que las jerarquías de género se están transportando hacia los actos y las omisiones de los victimarios. Tomemos el caso de una milicia radical en Malí. Ellos abogan por una sociedad donde las mujeres son subordinadas. Para ejecutar esta visión filosófica y política han creado estructuras políticas como una policía militar que obliga a las personas a casarse
y castiga a aquellos y aquellas que no se conforman a estas reglas impuestas. Es por eso que se tienen que incluir el género en los crímenes de lesa humanidad. Como resalté anteriormente, la incapacidad de comprender la ideología de género en el contexto de los crímenes de lesa humanidad implica un daño mayor para la víctima y para el sobreviviente de este tipo de crímenes. Muchísimas gracias. Yes, thank you very much. Muchas gracias. Trataré de responder muy brevemente. En primer lugar, por favor, sean conscientes de que no tienen que demostrar que hay una ideología. Lo que tienen que demostrar son los crímenes que ocurrieron. Lo que yo digo es que la ideología de género, en el sentido en que entendemos que todos los victimarios vivían en una sociedad, en el conflicto armado, como todos nosotros, con prejuicios de género, raciales y prejuicios LGBTI. Pero esto entra en el conflicto armado. Y entonces estas percepciones de género y raciales, que es lo que yo llamo las ideologías. Los investigadores y abogados y los magistrados y jueces eventualmente entienden estos contextos de la mentalidad de los victimarios, ya sea que quieran establecer una nueva sociedad o preservar los prejuicios de su propia sociedad. Esto te ayudará a investigar mejor. Podrás analizar las pruebas de daño de género y buscar más evidencias entendiendo la perspectiva del victimario. También podrás mitigar con mayor precisión. Pero habrá ciertas situaciones en que la ideología de género, entre comillas, ha pasado a milicias que no quieren que los miembros se embaracen. Entonces tenemos que entender por qué actúan de esa manera y les dan formas de control de nacimiento, por qué hacen que tengan abortos. Y para mí esto es una forma de ideología de género. Otros grupos, cuando ocupan una ciudad, pueden decidir castigar colectivamente a la ciudad, cometiendo acoso sexual contra niños, mujeres jóvenes o otras mujeres de la ciudad, o ridiculizando o matando a miembros de la comunidad LGTB. Estos son frutos de la ideología del victimario que utiliza con la intención de perpetrar un delito. No tienes que demostrar esa ideología de género de por sí, pero solamente el ser consciente de ella te ayuda a analizar los pruebas y poder emitir una sentencia.